Muy buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Pues aquí nos encontramos nuevamente miércoles a la noche y vamos a continuar el estudio de la primera carta de Juan, así que pido que abran sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 19 en adelante. Así que Primera de Juan, capítulo 3, 19, vamos a leer hasta el versículo 24. Dice así: y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Antes de iniciar la meditación de este pasaje, quiero orar y poner en manos de nuestro Señor la meditación de esta noche. Padre, gracias te damos porque una vez más podemos abrir tu palabra, podemos estudiarla, podemos aprender de ella, podemos conocerte más a ti, Padre. Y en especial esta noche, Padre, te pido que tú nos guíes y que tú nos enseñes para que nosotros tengamos confianza plena en ti, siendo hijos tuyos. Dejo en tus manos lo que vamos a estar analizando en nombre de Cristo Jesús. Amén. A lo largo de la historia del cristianismo reciente, me refiero posterior a la Reforma Protestante, hubo diferentes avivamientos o despertares cristianos, como también se los conoce. Me refiero a aquellos periodos que conducen a miles de personas al arrepentimiento. Uno de estos avivamientos ocurrió en el siglo XVIII, cuando Dios utilizó a Jonathan Edwards, quien quizás fue el más grande teólogo de los Estados Unidos. Los sermones que predicó y los libros que él escribió llevaron a un gran número de personas a los pies de Cristo. Pero tal como siempre ocurre, poco después, el tema de la seguridad de salvación se volvió un asunto de suma importancia. La gente se empezaba a preguntar si realmente eran salvos. Satanás iba sembrando en la mente de los convertidos, igual como lo hace con nosotros y con todos aquellos que se convierten, la duda de que si realmente son salvos o no. Las personas se empezaban a cuestionar si realmente estaban haciendo todo lo que debían de hacer como creyente o no. Y creo que es algo con lo cual lucha cada creyente genuino, tarde o temprano. Empieza a tener sus luchas, empieza a tener sus dudas, sus quebrantamientos sobre este punto específico. Pues en aquel entonces, movido por el Espíritu Santo, Edwards escribió un libro denominado Los afectos religiosos en el año 1746, con la intención de dar respuestas a las tantas inquietudes que tenían las personas. Por supuesto, lo que él escribió no se originó en su mente. Él lo sacó del Nuevo Testamento, lo extrajo de ahí. ¿Por qué menciono el libro de Jonathan Edwards? Bueno, es un libro muy interesante
y resume la doctrina que nosotros creemos, la doctrina que abrazamos, que es la doctrina de la gracia. Por eso recomiendo el libro, el que lo quiera leer, se tradujo hace 20 años al español, se llama Los afectos religiosos, es muy recomendable si alguien lo desea leer. Pues voy a mencionar algunas cosas que resalta Edward en ese libro y después explico el por qué. Pues Edward sostiene que la prueba más fehaciente de la salvación constituye la presencia de afectos santos y religiosos en la vida de quien dice ser cristiano. ¿A qué me refiero? Que una persona con fe salvadora, sin duda alguna, evidenciará una justicia divina. Y, por supuesto, lo mostrará con sus buenas obras, así como lo expresa Santiago en el capítulo 2:17, donde dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Edwards, asimismo, advierte a sus lectores que, así como en la parábola del sembrador, las semillas sembradas entre espinos y pedregales, es posible que alguien experimente al comienzo de su conversión un gran interés por el Evangelio sin tener la fe salvadora. También entiende Edwards que la verdadera salvación es un regalo permanente de Dios, que indefectiblemente resulta en una vida recta de aquel que fue salvo. Pues coincide así con el punto de vista histórico de la Reforma protestante y con la doctrina que nosotros confesamos y abrazamos. Sin embargo, sabemos y conocemos de que hay otro punto de vista diferente, o mejor dicho, otra doctrina diferente. Los arminianos creen y enseñan que la salvación es condicional, que los cristianos pueden perder la salvación y que de hecho la pierden cuando cometen pecados atroces. Según este punto de vista, el creyente tiene una seguridad de salvación muy frágil, si es que la tiene. ¿Por qué? Porque enseñan que puede perder la salvación. ¿Y eso qué implica? Que en el momento que pierde su salvación, termina su vida eterna. Y el Espíritu Santo se retira a causa de los pecados graves de esa persona que cometió. Pues eso así, en pocas palabras, se conoce como arminianismo. Ahora bien, en el siglo pasado, el siglo XX, surgió una tercera posición o un tercer punto de vista sobre la seguridad de salvación, que es nuestro tema de esta noche. En este punto de vista se combinan elementos de un lado y de otro lado. Se combinan elementos de la doctrina de la gracia y del arminianismo. Se la conoce como gracia inmerecida, donde se enseña que no es necesario el señorío de Cristo en la vida del creyente. Creo que a la mayoría nos es muy familiar esta postura, porque enseña que la justificación de una persona, lo que es la salvación de una persona, no tiene
relación con su santificación. Voy a explicarme mejor. Esta postura sostiene que una persona justificada es salva para siempre, aunque su interés por la obediencia fue temporal, fue por un rato nada más. En otras palabras, si alguien tomó la decisión de seguir a Cristo, es salvo sin importar su vida posterior. Que una vez que alguien haya aceptado a Cristo como su Salvador, puede considerarse salvo y no importa lo que haga después, de cómo vive el resto de su vida, si muestra o no muestra interés alguno por nuestro Señor Jesucristo. Que en resumidas cuentas, lo esencial es recibir a Cristo como Salvador mediante una oración que inclusive en muchos casos es dictada por aquel que testifica. Y que la santificación posterior, o sea, la obediencia a los principios divinos, es prácticamente opcional. Uno puede elegir obedecer o no. Este punto de vista erróneamente basa la seguridad de salvación en el hecho de haber profesado una sola vez, mediante una oración inclusive dictada, su fe en Cristo y no en el fruto constante durante la vida del creyente. En el pasaje que nos toca desarrollar y meditar esta noche, encontramos un fuerte contraste con las perspectivas equivocadas del arminianismo y de la gracia inmerecida. ¿Por qué? Porque la primera, el arminianismo, prácticamente ve imposible tener una seguridad de salvación. Y la gracia inmerecida proporciona criterios equivocados para que una persona pueda tener seguridad de salvación. Juan en esta epístola escribe, tal como lo dice en el capítulo 5, versículo 13, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Él quería que sus lectores estuvieran seguros de su salvación. Su deseo era ofrecer una seguridad legítima que perdure en el tiempo. Por eso ofrece en este pasaje 5 actitudes que caracterizan la vida de todo creyente genuino. Actitudes que se tornan habituales en sus vidas, que lo caracterizan. Expone parámetros claros para que cuando el creyente se examine, tal como exhorta Pablo en 2 Corintios 13:5, donde dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos vosotros mismos. Que cuando el creyente genuino haga eso y analice su vida, pueda saber con certeza de que si es salvo o no. Porque así como nosotros miramos todos los días al espejo para ver si está todo en orden con nuestra cara, con nuestro cabello y lo que fuese, pues así también debemos de hacerlo con nuestra vida espiritual. Todos los días debemos de mirar el espejo divino, la Biblia, para ver si está todo en orden con nuestra vida espiritual. Y cuando lo hagamos, que debería ser todos los días,
según Juan, deberíamos encontrar estas 5 actitudes o afectos santos. En primer lugar, una conciencia limpia delante de Dios. En segundo lugar, denuedo en la oración. Tercero, sumisión a los mandamientos de Dios. Fe en Jesucristo. Y quinto, permanencia del Espíritu Santo en su corazón. El miércoles pasado vimos el versículo 18. Vimos el tema del amor. Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Estos 5 elementos que acabo de mencionar derivan directamente de ese amor que vimos el miércoles pasado. Son el resultado del mismo. Encontramos, por lo tanto, que Juan en este pasaje propone y afirma que aquel que se considera creyente en Cristo Jesús debe encontrar en su vida afectos santos. Que el creyente genuino tiene afectos santos. ¿Por qué? Porque constituye una marca inequívoca del creyente. Es lo que le caracteriza, es como él es. Ya vamos a analizar hoy y el próximo miércoles estos 5 afectos o características distintivas que deberíamos encontrar en nuestras vidas cuando nos examinamos. Y vuelvo a repetir. Conciencia limpia delante de Dios, denuedo en la oración, sumisión a los mandamientos de Dios, fe genuina en Cristo Jesús y evidencia del Espíritu Santo. Como ya dije, Juan mantiene el énfasis en el amor, la más noble de todas las virtudes, a medida que explica estas perspectivas. Y por supuesto, aquel que ama genuinamente solo puede hacerlo al tener una conciencia limpia delante de Dios, como indica nuestro primer punto, que el creyente tiene una conciencia limpia delante de Dios. Dicen los versículos 19 y 20, y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Tal como nos lo afirma la palabra de Dios, todo ser humano nace con la ley de Dios escrita en el corazón. Todos tenemos una conciencia que nos acusa o nos excusa, según actuamos con relación a esa ley. Romanos 2, del 14 al 15, lo dice de esta manera. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esto nos confirma que cada persona tiene cierto grado de conocimiento o cierta habilidad para reconocer lo que es bueno y lo que es malo. Y de hecho, si damos una vuelta al mundo, vamos a encontrar que cada país tiene por naturaleza leyes
que penalizan lo malo. Pero aquel que es creyente genuino, que ha aceptado la verdad de las Escrituras, ha sido regenerado y santificado por ella, anhela conocer y obedecer la palabra de Dios. Para él constituye el objetivo supremo, la meta suprema en su vida. Y cuando el creyente obedece la palabra de Dios, su conciencia le informa que hizo lo correcto y le da gozo y confianza, tal como podemos ver en Romanos 9:1, cuando Pablo dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Pero de la misma manera, si el creyente peca, su conciencia lo acusa debido a sus malos pensamientos, sus malas palabras, sus malas acciones. Y es si el creyente persiste en pecar, su conciencia se volverá temerosa, se volverá deprimido, se pone inseguro. Eso de a poco le llevará a dudar de su salvación por culpa de su prolongada desobediencia. Y aunque no puede perder la salvación, si es que realmente es salvo, lo que sí puede perder es la seguridad de su salvación, porque su conciencia permanentemente le acusa y le atormenta. Y esa condición simplemente va a empeorar si es que no hace lo que corresponde hacer con el pecado. ¿Qué es lo que corresponde hacer con el pecado? Pues una vez identificado, el creyente debe arrepentirse genuinamente de su pecado, confesarlo delante de Dios y apartarse. De lo contrario, nunca saldrá de ese pozo de depresión e inseguridad. Su conciencia le seguirá acusando y atormentando, porque habrá en su vida una enorme diferencia entre lo que él dice ser y entre lo que realmente es o lo que practica. Podemos decir entonces que la conciencia es el dispositivo divino que cada ser humano trae incorporado y el cual le advierte del pecado, produciendo un sentimiento de culpa en su corazón. Es algo parecido al dolor que nosotros sentimos en nuestro cuerpo. El dolor es un mecanismo de advertencia que nos informa de cuando padecemos alguna enfermedad, cuando tenemos alguna lesión en nuestro cuerpo. Pues de la misma manera, la conciencia es un mecanismo de advertencia espiritual que inmediatamente alerta al alma de cualquier conducta peligrosa del creyente. Actúa de la misma manera. Ahora, para que la conciencia funcione de manera eficaz, debe estar informada de normas divinas, porque la conciencia únicamente reacciona según las convicciones de la persona acerca de lo que es bueno y lo que es malo, según sus conceptos. De ahí surge la imperiosa necesidad, hermanos, del estudio de la palabra de Dios. Porque si la conciencia está mal informada por falsedades y mentiras, reaccionará ante esas falsedades que gobiernan la mente de la persona.
Como ejemplo, podemos mencionar a los terroristas suicidas musulmanes. Ellos cometen actos suicidas matando a otras personas creyendo que están haciendo la voluntad de Dios. Ellos están convencidos de que eso es lo que a Dios le agrada y es lo que Dios le pide a ellos. Eso nos muestra que la conciencia en sí no es un sistema independiente de moralidad que llevamos incorporado, sino que funciona basándose en todo el conocimiento que tenemos y que define nuestras creencias. Suelo escuchar decir a personas en ciertas situaciones lo siguiente: yo tengo la conciencia tranquila, yo no le hice mal a nadie. Pero resulta evidente que no actuó de manera bíblica y aún así afirma tener una conciencia tranquila. Hermanos, si nuestra moral y nuestro conocimiento espiritual proviene de cualquier otra fuente que no sea la Biblia, nuestra conciencia funcionará respondiendo esas falsas ideas. Tal como el ejemplo del terrorista islámico que di hace rato. No confiemos solamente en nuestra conciencia. Revisemos permanentemente si está alineada con los principios divinos. Y hay otro punto que tenemos que tener en cuenta. Nosotros hasta podemos acallar la conciencia, no solamente por estar mal informada, sino también cuando constantemente hacemos caso omiso a la misma. La anulamos hasta que la conciencia se apague y al final se queda sin respuesta o cauterizada, como dice 1 Timoteo 4:10. Por eso vuelvo a repetir e insisto, querido oyente, que es crucial para cada uno conocer con precisión la ley de Dios y de esa manera informar adecuadamente a la conciencia, como nos recalcan muchos pasajes bíblicos. Voy a tomar como ejemplo solamente uno, Santiago 1, 21 al 22, donde dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y agrega: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Solamente cuando la ley de Dios es implantada en la mente de la persona y fortalecida por el Espíritu Santo, puede hacer ver a las personas su condición pecaminosa y su necesidad de salvación. Cuando el pecador inconverso ve su verdadera condición de culpabilidad delante de Dios y toma noción de la realidad de la ira y el juicio divino en su contra, puede arrepentirse y alcanzar la misericordia por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y una vez que el pecador es salvo, la ira de Dios se apaga. La culpa del pecado se elimina. ¿Por qué? Porque ha sido perdonado. Es ahí cuando llega una sensación de liberación emocionante que cada uno habrá experimentado en el momento de ser salvo.
Uno de los regalos más misericordiosos de la salvación es justamente una conciencia limpia, una conciencia que deja de acosarnos. Porque justo antes de la salvación es cuando nos acusa de manera más intensa, pero después la acusación se detiene. Al creyente recién nacido le inunda una sensación indescriptible, porque de tener temor ahora siente gozo, de experimentar miedo ahora tiene esperanza, y donde había ansiedad ahora hay una profunda paz. El escritor de Hebreos se refiere a esta maravillosa obra de Dios de esta manera en Hebreos 9:14. Y pregunta, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Y un poco después, en Hebreos 10:22, nos explica que en la salvación tenemos purificados los corazones de mala conciencia. Con todo esto, el apóstol Juan entiende que aun los verdaderos creyentes pueden luchar a veces con pensamientos que giran alrededor de su genuina salvación. Quizás algunos de sus lectores estaban agobiados por el recuerdo de sus pecados pasados. Y no solamente por los pecados pasados, sino también por los pecados presentes. No sabemos. Lo que sí sabemos es que todos somos pecadores aún. Y la conciencia permanentemente nos acusa cuando pecamos. Y quizás les resultaba casi imposible aceptar la idea de que Dios realmente les haya perdonado. Juan entiende esto y escribe este párrafo para animarnos, para darnos herramientas que nos permitan evaluar exactamente nuestras propias condiciones espirituales. Su intención es fortalecernos en nuestras convicciones e informar correctamente a nuestras conciencias, para que podamos tener total certeza de nuestra situación espiritual basado en las evidencias que nos demuestren una salvación genuina. Volviendo a nuestro pasaje, versículo 19. La palabra original que se traduce como conocemos significa saber, enterarse, averiguar o entender. Juan dice, y en esto conocemos, refiriéndose al versículo 18, porque solamente aquellos que se han convertido genuinamente poseen el amor sacrificial que Juan describe en los versículos 14 al 18 que estuvimos viendo los miércoles pasados, el cual se genera a la vez en la obediencia sumisa que Juan menciona en los versículos 4 al 12. La palabra verdad se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Todos aquellos que creen en Él, los que se arrepintieron y confían en Él, son de la verdad. Porque la verdad
se encarna en Jesucristo. Él es la verdad. Hermanos, los creyentes basamos nuestra seguridad de salvación en lo que la Biblia promete a los que creen, pero de manera práctica, en la presencia de ese amor de servicio a los demás, hermanos creyentes, y en el deseo de vivir en santidad. Esas cualidades no pueden existir en una persona que no ha sido regenerada, porque solamente provienen de Dios. Sin duda alguna, este hecho asegura nuestro corazón, o dicho de otra manera, tranquiliza nuestra conciencia. A pesar de que los creyentes estamos permanentemente delante de Él, en la presencia impresionante e intimidante de nuestro Dios, absolutamente santo, podemos tener corazones o conciencias tranquilas y confiadas. Vemos en la Biblia que estar en la presencia de Dios aterró hasta a los más grandes hombres de Dios. Moisés, por ejemplo, cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Los profetas Isaías y Ezequiel también sintieron gran temor en su presencia. Pedro, después de presenciar uno de los milagros del Señor, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y otra vez, Pedro y sus compañeros Santiago y Juan se traumatizaron en el monte de la transfiguración. Hermanos, aunque los creyentes ya no somos esclavos del pecado, sino somos de la justicia, el pecado remanente en nuestra humanidad no redimida puede hacer de la santa presencia de Dios algo muy aterrador. Pero todos los que hemos sido justificados por nuestra fe en Jesucristo, tenemos ese regalo misericordioso de la seguridad de salvación y podemos estar en paz con Dios y disfrutar esa paz de Dios, como dice Filipenses 4:7. Y vuelvo a repetir, como creyentes podríamos experimentar culpa innecesaria, ya que nuestro corazón o nuestra conciencia nos condena a cada pecado que cometemos. Pero sepamos que hay un tribunal más alto que el corazón humano. Porque, como dice Juan, mayor que nuestro corazón es Dios, que sabe todas las cosas. Y si Él nos declaró justos en Cristo a los creyentes, entonces somos justos. Por eso Pablo escribe en Romanos 8:1: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y no existe manera de que alguien nos separe del amor de Dios. Él observa y conoce nuestras fallas más grandes y profundas y sabe mucho más acerca de nuestras debilidades que nuestra propia conciencia. Aún así, Dios ha perdonado a
todos los que por fe en Jesucristo hemos sido adoptados en la familia divina. Y además, obra en nuestros corazones y los limpia continuamente de pecado que aún perdura en nosotros cada vez que nos arrepentimos de él. Dios mira mucho más allá del pecado que aún permanece en nosotros. Él mira esos afectos santos que Él ha plantado en nuestros corazones, aquellos que nos van a demostrar nuestra naturaleza transformada como hijos suyos. No sé cuál es tu situación actual, querido oyente. Quizás estás con tu conciencia cargada. Quizás te está acusando porque no estás en paz con Dios. Te invito a reconocer y confesar tu estado pecaminoso delante de Dios. Y tú que lo has hecho ya, que ya sos salvo, pero vives deprimido, vives con sentimientos de culpa, porque tu conciencia te está acusando. Te invito a analizar tu vida a la luz de la palabra de Dios para detectar cualquier pecado que pueda haber en tu vida. Y a todos, acerquémonos confiadamente a Él, confesando nuestros pecados. Y digamos, igual que Pedro, como escribe en Juan 21:17, que cuando Jesús le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Él le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias te damos por tu palabra. Y gracias te damos por esa seguridad que tú nos das de que una vez que tú nos adoptaste como hijos tuyos, podemos vivir confiados, Padre. Podemos tener la certeza de ser hijos tuyos. Y a la vez nos das herramientas claras para analizar nuestra vida, para ver si transitamos en el camino de la verdad, para saber si somos de la verdad, Padre. Te agradezco por tu palabra, en nombre de Cristo Jesús. Amén.